Bueno, nuevamente buenos días a todos, bienvenidos a otra sesión de finanzas corporativas. Y como recordarán, estábamos la sesión pasada, la clase pasada, estábamos en el, revisando el concepto del WAC, que es un concepto que en principio no es nuevo, pero que quizá necesitamos, además que nos conviene para el resto de la materia, necesitamos comprenderlo bien. Y decíamos que en el fondo, aquí lo que estamos calculando es un promedio, pero es un promedio ponderado. Entonces hicimos algunos ejercicios para explicar este tema de la ponderación, porque está ponderado según el peso que pone cada quien en el capital, en el dinero con el que financia los activos, ¿no? Entonces, este es el costo que la empresa le tiene que pagar le tiene que pagar a los que están aportando el dinero. Y los que aportan el dinero son o vinculados por el lado del pasivo, porque le prestan dinero a la empresa o al proyecto, o se vinculan por el lado del patrimonio, porque entran en calidad, en condición de socios. Entonces, obviamente, este total suma el 100%. Y aquí lo que estamos diciendo es, bueno, lo que estamos diciendo es qué porcentaje de ese total ponen los que lo prestan, los que prestan dinero, y qué porcentaje de ese total ponen los que entran como socios. Entonces ahí donde está la ponderación, el peso de cada uno en el 100%. Entonces hicimos varios ejercicios donde, bueno, primero mitad y mitad, 60-40, 70-30, si pone todo el socio, si pone todo así. Yo lo que quería ahí mostrar era que este rendimiento promedio, este rendimiento promedio va a depender entonces de esos pesos. El peso que pone, por ejemplo, si el 70% está puesto por el pasivo, el complemento obviamente es el 30%, porque suman el 100, ¿no? Tienen que sumar el 100. Entonces, si el mayor peso está en el lado del pasivo, pues el promedio tiende a irse, a balancearse hacia ese lado, hacia el rendimiento que exige la deuda, el costo de oportunidad de la deuda, el rendimiento que exige la deuda. Y, digamos, queda menos balanceado hacia el lado del socio, el rendimiento que exige el patrimonio. Entonces, revisamos ese concepto y, y poníamos aquí un ejemplito sin deuda o con deuda. Sin deuda, lo que quiere decir sin deuda es que todo este lado es cero, porque no hay peso, aquí está, no hay peso o parte del capital que aporta o aportado por la deuda. Entonces, claro, todo este componente se hace cero. Se hace cero, entonces queda solamente el peso del patrimonio, donde en este ejemplo ellos ponían 200 de los 200 que hacen falta para los activos. Entonces todo el peso, esto es 100%, todo el peso está en el patrimonio. Y veíamos que si el rendimiento que exigían como mínimo, este sería el R sub S, el rendimiento que exigen como mínimo es 37,5, entonces bueno, todo el rendimiento promedio de los activos, que mínimo los activos tienen que rendir para poder pagar. Hicimos varios ejercicios la clase pasada de, bueno, si el activo rinde tanto, cuánto paga aquí, cuánto paga allá, o sea, cuánto paga la deuda, cuánto paga al, al capital y así. Entonces, bueno, el rendimiento mínimo que aquí tienen que dar los activos es 37. Y yo decía la sesión pasada que una cosa es el mínimo que tú esperas que dé y otra cosa es el rendimiento que da.
¿Cuál es la idea, digamos, financieramente del proyecto, del negocio? Que los activos rindan más que el mínimo que ellos necesitan rendir, el mínimo que sus financistas exigen. Entonces, si ese promedio que se llama el WACC, ¿no? Este sería el WACC. Si ese promedio que es el WACC, es, digamos, 37,5, ¿cuál es la idea para los que aportan aquí el capital? Que los activos rindan, es decir, el rendimiento de los activos sea mucho mayor, ¿verdad? Mientras más sea, pues mejor que el WACC. Porque ¿dónde está el problema? El problema está en cuando este rinde menos. Si este rinde 10 y el WACC es 37,5, ya lo veíamos con algunos ejemplos. Bueno, ahí por supuesto, a lo mejor no estás perdiendo porque el 10% es positivo, ¿verdad? Es mayor que cero, pero no está rindiendo el mínimo que tú esperas. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Es decir, como el dinero es infinito, entonces ahí tú estás haciendo una selección, digamos, en tu portafolio de dónde vas a invertir. Y obviamente, para un mismo riesgo, tú prefieres invertir en algo que te rinda más. Entonces, una cosa es entender el concepto de que el mínimo que te hay que rendir es este WACC y obviamente el deseo de todos es que el activo rinda más. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entonces el activo está compensando el mínimo que esperan los que invierten y algo más. O sea, está, digamos, rindiendo más. ¿Ok? Este, entonces, ¿qué nos permite esta fórmula? Nos permite calcular ese costo mínimo que esperan los que ponen el dinero. Esa es la forma de interpretar esto. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ¿Dudas? ¿No? Todo claro, profe. está Ok. bastante claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya tienes deuda, que es este otro escenario, cuando ya tienes deuda, entonces ya la ponderación está, digamos, compartida entre los que ponen aquí, pues, ¿no? La deuda y el capital. ¿Ok? Está la deuda y el capital. Entonces, aquí ya el peso no sería 0 y 100, sino que, bueno, ya hay parte del fondeo puesto por la deuda. Entonces ahora ese promedio ponderado, que es el WACC, empieza a balancearse entre el mínimo que exigen los que prestan, ¿sí? Es que este 15 que está aquí, recuerden que esto era parte del ejemplo que veníamos trabajando, donde hay un financiamiento que exige como mínimo la deuda, exige como mínimo 15% de rendimiento. Entonces ahora el promedio te va a empezar a balancear entre lo que exige la deuda y lo que exige el patrimonio, ¿no? Los socios. Y en la discusión de la sesión pasada veíamos que este número no puede ser 37,5,
porque el promedio, para que el promedio te diera 37,5, este número acá no puede ser 37,5, ¿cierto? Porque si no, o sea, el promedio ponderado no da. Y esa discusión, ¿por qué se daba? Porque era para, digamos, obligarnos a recordar que la segunda propuesta de Miller y Modigliani, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué dice? ¿Nadie recuerda la propuesta? Si quieres con gusto, Rafael, pero no sé. Por favor, adelante. Ok. ¿Cuál? ¿La de a mayor riesgo, mayor inversión? ¿El mayor riesgo qué? Que era como que a mayor riesgo, mayor era la inversión. No. No, Hay que revisar creo bien que la es la que propuesta. dice, a mayor riesgo hay un mayor apalancamiento, por lo que requiero o exijo más retorno. Ajá. Bueno, Es déjame eso. arreglar Exacto. ahí el orden. Déjame arreglar el orden de las premisas. A mayor riesgo, mayor apalancamiento, no. A mayor apalancamiento, mayor riesgo. Que es distinto el orden, ¿no? Sí, sí me explico. Es correcto. Digamos O que sea, la el primera riesgo está. premisa, perdón. Ajá. No, Sí, no, lo no. que quiero decir es que para terminar de responderle a Alexandra, creo que fue Alexandra, eh, el riesgo está en que tienes más apalancamiento, no al revés. Es decir, como tienes más deuda, el socio dice, esta empresa es más riesgosa, si esta empresa quiebra, yo soy el que cobra de último, cobra primero la deuda. Entonces, como estamos más endeudados, estamos más cerca de lo que se llama la tensión financiera, para mí como socio representa más riesgo. Entonces, a mayor apalancamiento, ese es el orden, mayor apalancamiento, mayor riesgo, exijo más rendimiento. Pero ¿quién es ese que dice exijo más rendimiento? Los socios. Los socios dicen, como hay más apalancamiento en la empresa, es más riesgosa para mí, entonces yo exijo más rendimiento. Adelante, Juan Carlos. No, solamente quería, incluso, o sea, me quedo con dos palabras que siempre me ayudan a ubicarme, teóricamente, en las propuestas uno y 2. La primera tiene que ver con valor y la segunda con rendimiento. La primera plantea que la compañía vale lo mismo con deuda o sin deuda, bajo una cantidad de supuestos, sin restricción al mercado de capitales, compañías e individuos se financian a libre de riesgo, sin impuestos, etcétera. No hay costos de bancarrota. Y hasta ese momento, en la propuesta uno se demuestra entonces que con deuda o sin deuda, la compañía vale exactamente lo mismo en esos supuestos. En la 2 entonces, ¿por qué se habla de rendimiento? Porque incluye la variable de la deuda y si la empresa está apalancada, pues es lo que ya tú acabas de explicar, pero las dos palabras mágicas para ubicarme un poco es en la propuesta uno valor, en la 2 con deuda, rendimiento. Sí, rendimiento del patrimonio. Sí, claro, sí, Entonces, correcto. entonces es importante que estas cosas, digamos, las vayamos teniendo claras y, a ver, aunque la explicación uno pareciera que es bastante intuitivo, bueno, no hay que descuidarlo, pues, hay que repasar el tema, ¿no? Para ir asentando bien las bases de toda la discusión, porque no podemos dejar que se nos acumulen los principios básicos, ¿no? Este, entonces, recordemos que la propuesta uno, como dice Juan Carlos, tiene que ver con valor. Y estamos todavía en el escenario de los supuestos gloriosos. Entonces la primera tiene que ver con valor, la segunda tiene que ver con rendimiento. Entonces, un segundito a mi pizarrita por aquí. ¿Dónde está mi pizarrito? Siempre se me olvida el nombre. Lo tengo aquí, está. Ok.
Entonces, no perdamos de vista que tiene la fórmula del WACC, ¿no? No perdamos de vista que la primera propuesta, perdón, tiene que ver con valor de la compañía. La segunda tiene que ver con rendimiento, pero del patrimonio. ¿Ok? Y la tercera, que es la que estamos viendo, tiene que ver con el WACC. Con el WACC, que es el rendimiento mínimo que los activos tienen que rendir para poder compensar a los que ponen el capital. Entonces, en cuanto a valor que decíamos, esto es un resumen, ¿no? De lo que ya tenemos tiempo discutiendo. En cuanto a valor que decíamos, que la empresa no apalancada, es decir, no tiene deuda, todos los reales los ponen los socios, ¿verdad? No tiene deuda, toda la plata la ponen los socios. La empresa no apalancada vale igual que la empresa apalancada. ¿Ok? Eso en cuanto a valor, de nuevo. Primer grupo de propuestas, creo que Miller y Modigliani, este grupo de propuestas, si no recuerdo mal, es como del año 57. Después el segundo grupo fue en el año 62, 63, si no recuerdo mal. Premio Nobel de ellos, si tampoco recuerdo mal, no sé si de finales de los 80, principios de los 90. ¿Y por qué? Bueno, primer grupo de propuestas, primer grupo es con aquellos supuestos que hemos dicho gloriosos, ¿verdad? Con esas premisas, con esos supuestos, sean estas tres propuestas de Miller y Modigliani. De Miller y Modigliani. Entonces, en cuanto a valor de la no apalancada es igual que la apalancada. ¿Ok? Ese es el primer grupo de la primera, digamos, propuesta. La segunda es en cuanto al rendimiento. ¿Pero rendimiento de quién? No es el de la empresa ni de la deuda. Rendimiento en particular de los socios, ¿no? Es decir, estoy parado en los pies de los socios están, digamos, invitados a invertir en una empresa o en un proyecto. El proyecto necesita, obviamente, o la empresa necesita financiamiento, es decir, alguien que ponga los reales, y no es lo mismo para mí como socio que tú me invites a una empresa apalancada que a una empresa no apalancada. Entonces, en cuanto al rendimiento, ya no es que valen igual. O sea, ya no es que el socio es indiferente entre los dos tipos de empresa, o entre la misma empresa pero con deuda o sin deuda. No. En este caso, el rendimiento que el socio exigiría, ¿verdad?, en una empresa no apalancada, es decir, donde él pone todos los reales, es menor que el rendimiento que exigiría en la empresa apalancada. ¿Por qué? Por lo que le dijimos hace unos minutos. La apalancada tiene deuda, ¿verdad? Eso para mí es más riesgoso. Entonces yo exijo un rendimiento mayor. Mayor cuando hay deuda a que cuando no hay deuda. ¿Ok? Eso en cuanto al rendimiento de los socios. Y una cosa es el rendimiento de los socios, otra cosa es el WACC. ¿Estamos de acuerdo? Son distintos, ¿no? Bueno, me imagino Sí, que sí profe, estamos de claro. acuerdo. Sí, sí. Ok. Entonces, cuando ahora vamos a la tercera propuesta, que es el WACC, esta tiene sentido con la primera. Por eso es que a veces nada más presentan solo dos, porque esta tercera tiene que ver mucho con la primera.
Eh, ¿Por qué? Por una cuestión muy básica, y que ya también la recordamos en los supuestos gloriosos. A ver, ¿alguien me puede recordar cuál es, digamos, la sempiterna y clásica metodología para valorar algo en finanzas? Para valorar algo, cualquier cosa, cualquier activo. Lo venimos diciendo desde el primer día. Nuevamente, no sé si prefiero dar chance, Rafael. Claro, denle chance. Y no, imagínense. Va a tener que presentarle los exámenes, Juan Carlos. Claro. Profe, la fórmula que dice activo igual a pasivo más patrimonio. No, esa es la fórmula de balance. Activo de la pasión, patrimonio, esta es la ecuación del balance. Ok. Me refiero a cómo yo calculo el valor de esto, de un activo, el valor. ¿Mm? No sé, no sé. Flujo de caja descontado, flujo de caja futuro, traído a valor presente. O sea, Neto, a ¿no? ver, En ¿ah? caso de valor presente neto. Claro, valor presente. Valor presente es como tú valoras Correcto. algo en finanzas. Este, Fíjense lo siguiente, recuerden que no estamos en otra materia, o sea, no estamos ni en, nada, no sé, ni mercadeo, ni, a ver, investigación de operaciones, ni estamos en formación gerencial, ni estamos en, no sé, eh, ¿cómo se llama la otra que ustedes ven? Que yo la daba en algún momento, este, sistemas y doctrinas, no estamos en ninguna de esas, estamos nada más, para bien o para mal, con lo bueno o lo malo que eso implica, estamos hablando de finanzas, finanzas. Entonces, cuando uno habla de valor en finanzas, tú puedes discutir aproximaciones del valor y te puedes ir, tú sabes, te puedes poner más filosófico, menos filosófico, y a mí me gusta ponerme filosófico y chévere. Pero lo primero que uno tiene que pensar es un flujo de caja descontado, es un valor presente, porque estamos hablando de finanzas. Entonces, si yo estuviera hablando, no sé, en sociología, de otra cosa, bueno, usted puede empezar a filosofar y tal, y el valor y la cosa. O si estuvieras hablando de mercadeo, bueno, porque tú sabes, no sé, la gente, el corazoncito, todo lo que tú quieras. Pero aquí estamos en algo mucho más pragmático. Y yo soy bastante, digamos, romántico y filosófico y tal. Pero en finanzas, la técnica clásica es un valor presente. Y por eso usted le dedican en finanzas uno a eso. O sea, esto es, digamos, más allá del caletre metodológico, de cómo calcular el valor presente, yo lo que necesito que ustedes entiendan, interpreten, ¿para qué es esto? ¿Qué me dice? Entonces, cuando yo digo, a ver, en finanzas, de nuevo, yo no estoy en otra materia. Cuando en finanzas yo digo valor, y ahí discutimos el primer día, bueno, la empresa vale porque los activos, toda esa discusión la hemos tenido. O sea, esto no es nuevo. El valor de los activos y la cosa, y por qué un activo vale más que otro. Entonces, bueno, ustedes participaban y decían, bueno, mira, porque sí, porque por lo que hizo antes, por lo que va a hacer en el futuro. Todo eso lo estuvimos hablando. Este, bueno, llegamos a la conclusión de esa discusión que, bueno, entonces si estoy en finanzas hablando de por qué vale un activo, yo pudiera decir, bueno, en la vida, por supuesto, el tema de valor es mucho más, como concepto es más amplio, más complejo. Yo pudiera decir, bueno, mira, yo valoro mucho este pedazo de papel porque, bueno, le tengo cariño, está bien.
Está bien, nadie desconoce eso, pero estamos en finanzas. Y en finanzas, las cosas valen porque va a producir un flujo de caja futuro. Y entonces voy a poner ese flujo de caja futuro un valor hoy, porque hoy es que yo voy o a invertir en eso, o comprar eso, o vender eso. Entonces necesito valorarlo hoy. Y entonces esto se traduce, de nuevo, tú puedes tener aproximaciones de valor, y vamos a ver incluso más adelante técnicas para valorar y tal. Pero digamos, en lo básico, la clásica metodología es que yo proyecto en el tiempo unos flujos de caja, ¿verdad? Porque estoy hablando de futuro, unos flujos de caja, ¿verdad? Los proyectos, estoy hablando de futuro y estoy parado hoy aquí en el presente. Y hoy es que tengo que poner valor a esos flujos de caja. Entonces, por eso es que existe la técnica del valor presente. Que entonces, ¿qué es lo que haces tú con la técnica? Traerte al día de hoy estos flujos de caja que estás esperando recibir en el futuro. Finanzas siempre está viendo para adelante, o sea, es futuro. No es, el flujo de caja que ya yo recibí, eso lo discutimos también. No. Usted puede haber recibido mucho o poco. O sea, si yo estoy hoy entrando a invertir en una empresa, no estoy pensando tanto en su pasado glorioso que ya se lo llevó otro. Estoy pensando en el futuro, si va a ser bueno o malo. Bueno, que el pasado me puede dar luces, señales, me habla de la gerencia, si lo maneja bien o no. Sí, sí, pero a mí me interesa lo que viene aquí para adelante, porque yo voy a ser dueño de su futuro. Y si su futuro va a ser malo, entonces para mí esto vale menos hoy. Y si su futuro se ve más bonito, entonces vale más hoy. Cuando digo vale más hoy es presente. Por eso se llama valor presente. Es el valor actual. Hoy, también se le dice valor actual por ahí. Valor actual. Hoy, ¿cuánto vale para mí este flujo de caja futuro? ¿Cuánto vale para mí hoy? Entonces esa técnica, ustedes saben, es, bueno, yo agarro el flujo de caja y lo divido por uno más una tasa de descuento y lo coloco en el tiempo. Pero yo no quiero que ustedes se aprendan esta fórmula del caletre. O sea, lo que quiero es que entendamos qué nos dice. Y por supuesto la fórmula tiene que ser manejada, por supuesto, porque estamos en finanzas y tengo que echar números. Pero hay que dominar las dos cosas. Bien, la técnica y también saber qué significa esto. Las dos cosas. Entonces, cuando yo divido esta F, que es un flujo de caja, lo divido por un monto, por un valor que es mayor a 1, esto se hace más pequeño, ¿no? Claro, porque yo estoy esperando recibir $100 dentro de un año, no pueden valer lo mismo hoy que $100 de hoy. $100 de hoy valen más que $100 dentro de un año. ¿Me explico? Porque prefiero tener hoy esos $100 para hacer algo que me lo deje dentro de un año. Entonces, cuando aplico esa formulita, si suponemos que 100 es F, ¿no? Que F vale 100, entonces al dividir por un número mayor a 1, esto obviamente resulta en un número que es menor a 1. Menor a 100, perdón, menor a 100. ¿Ok? Porque estás trayéndolo al valor presente, estás descontando. Entonces, así es que se valora. Así es que se valora. Cuando uno habla de que ¿cuánto vale la empresa? Yo no lo estoy invitando a ponerse tan profundo y filosofar. No. Estoy en algo tan básico como, bueno, esa empresa vale porque hay unos flujos de caja futuros que los activos de esa empresa van a generar o esperan generar. Y entonces hoy, yo esos flujos de caja los estoy trayendo al presente. Entonces hoy, para mí, la empresa vale tanto. Bueno, obviamente, ¿dónde está la subjetividad aquí? La subjetividad está en que a lo mejor para Juan Carlos esta F es distinta a como la veo yo. A lo mejor para Juan Carlos
el flujo de caja futuro no es 100, a lo mejor es 200. Ah, bueno, por supuesto, porque él tiene una visión del mundo distinta a la mía. Y a lo mejor para Alexandra, esta F es 50, no ve el futuro tan bonito. Ah, bueno. O a lo mejor para Diego, esto es 300. Ahí está la subjetividad. ¿Y dónde también está la subjetividad? En la I, en la tasa de descuento. Porque a lo mejor, por decir algo, Sofía, bueno, mira, ella tiene un costo de oportunidad más alto, pues, porque ella para poder invertir su dinero aquí, bueno, resulta que ella estaría sacrificando otras oportunidades, unas alternativas que son mejores. Entonces, le exige un rendimiento mayor a esta oportunidad de negocio. Lo que quiero decir con esto es que podemos ver distintos todos la F y podemos ver distintos todos la I también. Porque la I, ya lo hemos dicho también, depende del costo de oportunidad de cada quien y el riesgo también que cada quien ve. Porque a lo mejor esto fluye de cada futuro, ¿verdad? O este entorno, o este sector donde me estoy metiendo, o esta empresa a la que me están invitando, a lo mejor yo la veo menos riesgosa que como la ve Ricardo, ¿no? O yo la veo más riesgosa que como la ve Juan Carlos. Entonces, en esas dos variables, F de flujo de caja e I de tasa de descuento, hay subjetividad. Entonces, por eso es que cada quien tiene una valoración que es distinta. Es muy difícil que lleguemos todos al mismo valor sobre la misma cosa. Pudiera ocurrir, por supuesto, pero hay mucha subjetividad. Entonces, bueno, a lo mejor yo esta empresa la valoro más o la valoro menos que lo que la valora cualquiera de ustedes, pues. Y eso es así. Pero aquí tenemos que terminar de dar los pasos. O sea, aquí no podemos, o sea, parte de la tarea de esta materia, y lo comentaba yo el primer clase, es cubrir lagunas. Pero para eso hay que tener la actitud de querer cubrir la laguna. Porque esto no entra, digamos, por infusión, no sé, mágica. Hay que tener la actitud de cubrir la laguna. ¿Y qué significa eso? Que si yo he dicho ya desde el primer día, y Juan Carlos también, hemos hablado del valor, no podemos hoy en día todavía dudar de qué es el valor en finanzas. Eso es el pan nuestro de cada día en esta materia. Y no en esta materia por capricho mío, es que finanzas habla de valor, o sea, es una cosa que la finanza vive con eso siempre. Entonces, estamos hablando de temas fundamentalísimos. Entonces, bueno, la invitación es a que no dejemos para más tarde, ¿verdad? Ir cubriendo las lagunas, ir asentando los temas, ir adquiriendo los conocimientos básicos importantes. Porque no es que es primera vez que ustedes ven finanzas y no es primera vez que ven una fórmula de valor presente. Entonces, yo no estoy, digamos, mi tarea aquí no es ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Es decir, tenemos la oportunidad de que estos conceptos calen bien, los aprehendamos con H intercalada, los aprehendamos definitivamente. Es decir, los hagamos propios. Ahora sí entiendo esto. Esa es la invitación. No estoy viendo para atrás, quiero ver para adelante. La invitación es a eso. Entonces, si a mí esas cosas no las termino de asimilar, voy a estar hablando chino para todos ustedes. Y esa no es la idea, creo yo. Estoy volviendo a este tema, y obviamente, como yo leí en primera clase, yo no tengo apuro, aquí yo prefiero, o sea, mi interés aquí es que ustedes aprendan, y puedo repetir las cosas 1000 veces, pero que tengan que echar una mano, o sea, porque tampoco podemos pasar todo el año
hablando de el primer tema, estatuto de capital. O sea, hay muchísimos temas, mucho más interesantes que tenemos que discutir. Pero estas cosas son fundamentales. Entonces, Rafael, tienes dígame. 8% de pila, solamente por si acaso. Sí, sí, gracias por recordármelo. Vamos a hacer aquí, así, aquí, listo. Gracias, gracias. Entonces, cuando hablamos del WACC, el WACC es una tasa con la que voy a descontar unos flujos de caja futuros. Por eso es que este tema del valor es importante. Y por eso es que les decía que la tercera tiene que ver con la primera. Porque si yo ahora quiero hablar de la empresa no apalancada y su valor, ¿verdad? Que ya dije que en este primer grupo de propuestas es igual uno y otro, vamos a poner otro color, es igual, ¿verdad? El valor de la no apalancada que la apalancada. Ustedes recuerdan que de la lista de supuestos, a ver si recuerdan, de la lista de supuestos, ¿qué decía uno de ellos sobre los flujos de caja futuros de las empresas? Ya, perdón, Rafael, ¿me puedes repetir? Disculpa. Sí, ¿qué decía en la lista de supuestos el que se refería a los flujos de caja futuros? ¿Qué decía? Vamos a buscarlo. Aquí están. Ah, los supuestos. Ajá. Ajá, de la lista de supuestos. Decía que todos los flujos de caja se suponen perpetuidades, sin crecimiento. Aquí están, mira, el número 7. Sí, básicamente que los flujos de caja son iguales. Por ejemplo, vas a recibir Ajá, todo el tiempo 100, 100, 100, 100 sin cambio. exactamente. Que todas las empresas, ¿verdad? O todas las personas estamos recibiendo un flujo de caja que es perpetuo, ¿verdad? No cambia, es constante, ¿ok? Entonces, si recuerdo esa premisa y me voy a esta lista que acabo de hacer de las propuestas, para que estos dos de arriba, o sea, para que la empresa no apalancada y la apalancada valgan igual, ¿verdad? Entendiendo que ambos tienen unos flujos de caja que son perpetuos, ¿verdad? Porque dijimos que todo el mundo aquí tiene un flujo de caja perpetuo, ¿no? Eso no, esa es la lista de supuestos. Acuérdense que estas premisas, estas propuestas son con los supuestos. Con los supuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ambas empresas tienen un flujo de caja F, ¿verdad? F. O sea, la no apalancada tiene un flujo de caja F y la apalancada tiene un flujo de caja F, que es perpetuo, además. Entonces, si ya dijimos que la valoración de una empresa o de cualquier activo es flujo de caja futuro, entonces hay que recordar cuál es el valor presente de una perpetuidad, ¿verdad? Porque si estamos diciendo que los flujos de caja son futuros, perdón, obviamente futuros, si los flujos de caja son perpetuos, ¿verdad? Y sin crecimiento, entonces una perpetuidad de un flujo de caja constante. ¿Alguien recuerda cómo se valora una perpetuidad? O sea, el valor presente de una perpetuidad. Que seguramente también la conocen, esa formulita. A ver, es... Profe, ¿qué dijo? Que no escuché. la fórmula de valor presente de una perpetuidad. El valor presente de una perpetuidad es el flujo de caja, que es perpetuo, entre la tasa de descuento. Y ya. Eso te da el valor presente de una perpetuidad. Es decir, eso te da el valor presente de unos flujos de caja que son hasta el infinito, del mismo tamaño todos, con la misma frecuencia. Eso es una perpetuidad por definición.
Una perpetuidad sin crecimiento es que todos los flujos que tú recibes aquí para adelante, hasta el infinito, ¿verdad? Y más allá, es del mismo tamaño el flujo de caja y con la misma frecuencia. Entonces, si yo quiero valorar ese flujo de caja, es decir, traerme el valor presente, todo eso, flujo de caja aquí al infinito, esa formulita es esta que está aquí. El flujo de caja lo divido simplemente por mi tasa de descuento. Es decir, por mi costo de oportunidad, por la tasa que le estoy exigiendo. ¿Ok? Entonces, si eso es así, asocien eso con el valor aquí. Si ambas empresas estoy diciendo que tienen un flujo de caja F que es perpetuo, entonces yo para valorar ambas empresas tengo que agarrar y decir, bueno, mira, esto lo tengo que dividir, ¿verdad? Por una tasa de descuento, pero la tasa de descuento que se usa es justamente el WACC. ¿Por qué? Porque recuerden que el WACC representa el costo promedio ponderado de los que ponen el capital, de los que ponen los reales. Es decir, es el mínimo que ellos están exigiendo. El mínimo que ellos están exigiendo como rendimiento a estos activos. Entonces, si, dicho de otra manera, el flujo de caja que generan los activos, yo les voy a descontar a ese mínimo rendimiento que yo espero que esto dé para hallar el valor presente de este negocio. Recuerden que el valor presente es, vuelvo a decirlo, un flujo de caja dividido por una tasa de descuento. Y esa tasa de descuento es mi costo de oportunidad. Y no dijimos que el WACC era el costo de oportunidad, digamos, pero ponderado. La deuda tiene un costo de oportunidad, los accionistas tienen un costo de oportunidad, se pondera y da el WACC, ¿no? Por lo tanto, yo, en una empresa, digamos, apalancada, yo voy a descontar su flujo de caja al WACC. Y en una empresa no apalancada, voy a descontar su flujo de caja al WACC. Pero ya estamos diciendo que los flujos de caja son perpetuos, ¿verdad? Sin crecimiento y que valen F para las dos empresas. Entonces, matemáticamente, para que esto que está aquí, ¿verdad? Que vamos a suponer que es el valor presente de la no apalancada, ¿verdad? Y esto que está aquí, supongamos que es el valor presente de la apalancada, ¿verdad? Donde ambas tienen un mismo flujo de caja, ¿sí? Para que esto sea igual, ¿cómo deben ser el WACC de cada una? Es decir, el WACC de la no apalancada con el WACC de la apalancada. ¿Cómo creen ustedes que son? Iguales. Iguales. Tienen que ser iguales, efectivamente. Sí. No, Tienen que ser iguales porque esto adelante. ¿no? Que tienen que ser iguales para que esto dé matemáticamente igual. Es como si yo dijera, bueno, mira, yo tengo un flujo de caja de 100 en la no apalancada. Y tengo en la apalancada un flujo de caja de 100 también. Bueno. Y ya me dijeron que el valor de esto es dividir ese flujo de caja perpetuo entre una tasa I, una tasa de descuento. Está la I de la no apalancada y está la I de la apalancada. Bueno, para que esto sea igual, para que las dos valgan lo mismo, porque estamos partiendo del principio que las dos valen lo mismo. O sea, estamos diciendo que la no apalancada vale igual que la apalancada. Entonces, para que valgan lo mismo, entonces tengo que dividir el flujo de caja de ellas por una misma tasa, porque si no va a distinto. Entonces, de aquí se deduce que la tasa de descuento de la no apalancada debe ser igual a la tasa de descuento de la apalancada. ¿Por qué? Bueno, porque matemáticamente lo necesito así para que estas dos empresas valgan lo mismo, ¿no? Si estoy partiendo que las dos tienen el mismo flujo de caja y una perpetuidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este primer grupo de propuestas de Miller y Modigliani, con esos supuestos gloriosos, independientemente del apalancamiento, el WACC siempre es igual. Siempre es igual. ¿Para qué?
para que las dos empresas puedan valer lo mismo. Porque si una empresa rindiera más que otra, entonces no vale lo mismo. ¿Me explico? O si una empresa tú le exigieras un rendimiento distinto a la otra, no valen para ti lo mismo. Entonces, para que valga lo mismo, el WACC de la no apalancada debe ser igual al WACC de la apalancada. Es decir, que si la empresa tiene deuda, el WACC es igual que si la empresa no tiene deuda. Ahora volvamos un segundo a esta lámina de aquí atrás. Si este es el WACC, ¿verdad? Si este es el WACC y estamos diciendo, voy a ver un segundo los ejemplos aquí, para que quede la fórmula nada más. Si este es el WACC, ¿no? Esta es la fórmula del WACC. ¿Ok? Si esta es la fórmula del WACC, que estamos diciendo que el WACC en la, vamos a suponer la no apalancada. ¿Sí? Si es no apalancada, ¿qué significa eso? Si es no apalancada, significa que la deuda es cero, ¿cierto? No hay deuda, ¿no? Si la deuda es cero, entonces quiere decir que el WACC de la no apalancada tiene que ser igual al rendimiento de los accionistas, ¿sí o no? Correcto. La no apalancada. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, correcto. No quiero actos de fe. No quiero actos de fe. Estamos todos de acuerdo porque tenemos matemática básica aquí. Sí, O correcto. sea, si la deuda es cero, claro, no, Juan Carlos, yo sé que tú sí, pero quiero que todos estén listos. Para responderte, pues. Exacto. O sea, fíjate, si la deuda es cero, entonces todo este término se hace cero, ¿no? Todo ese término se hace cero. Todo esto es cero. Entonces, si todo eso es cero, todo este término es 100%. Es decir, es 1. ¿No? Y si todo ese término es 1, entonces el WACC al rendimiento que los accionistas exigen en esa empresa no apalancada. ¿De acuerdo? Profe, se cortó y no escuché. ¿Puede repetir esa última parte? Sí, sí. Que si estamos asumiendo que la empresa no tiene deuda, entonces si no tiene deuda, todo este primer término que está aquí, todo este primer término que está aquí es cero. Todo esto es cero. Entonces, si todo eso es cero, todo este término es 1. ¿No? Todo el término, digamos, todo este término es 1. El término de los accionistas, porque son los que ponen la plata, pues yo solo, ¿no? Porque no hay deuda. Entonces quiere decir que el WACC en una empresa no apalancada, o sea que no tenga deuda, tiene que ser necesariamente igual al rendimiento que exigen los accionistas en esa empresa no apalancada. El WACC tiene que ser igual al rendimiento de los accionistas en una empresa no apalancada. Ajá, y ¿Sí? ahora Que en el ejemplo... el WACC apalancado. Pues tengo Ajá, una ya voy para pregunta que allá. hacerte, pero... Sí, ya voy para allá. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el ejemplo que estamos viendo en la lámina, esto da 37,5. Entonces, claro, si los accionistas exigen 37,5 y son los únicos que ponen el dinero, entonces el WACC tiene que ser necesariamente igual 37,5. Ok, chévere. Ahora voy a la apalancada.
Ahora resulta que la empresa tiene deuda. La empresa tiene ahora deuda apalancada. Es decir, que hay aquí alguien que pone, digamos, presta dinero y los socios ponen el resto. Entonces, ahora hay deuda. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar aquí? Que no olvidemos que con deuda dijimos que era más riesgo para los socios, ¿verdad? Entonces, el rendimiento de los socios en la empresa apalancada va a ser mayor, dijimos, que el rendimiento de los socios en la no apalancada. ¿Sí? En la no apalancada. Esa es una de las premisas, una de las propuestas de Miller y Moynihan. Entonces, pero también dijimos ahorita, en esta lámina siguiente, ¿verdad? En esta lámina, cuando hablamos del WACC y del valor, dijimos que ambos, los WACC tienen que ser iguales, ¿no? En la no apalancada y en la apalancada. En la no apalancada y en la apalancada. Y eso es lo que quiero aquí mostrar, porque, fíjense, voy a tratar de limpiar un poquito la ecuación del... Sí, ¿no? si quieres, Rafael, o sea, porque tal cual en esa lámina, cuando tú planteas que tiene que ser el WACC igual, bueno, sí, te confieso que me confundí un poco porque conceptualmente hablando, seguro la matemática me lo aclara, ¿cómo va a rendir lo mismo? Si precisamente estás hablando, claro, ya, obviamente, primero que nada, rendimiento. Sí, ahora estoy apalancado, consigo un riesgo mayor, yo accionista, le exijo un mayor rendimiento, que es lo que tienes pintadito ya al final. Ahora, Ajá. en la siguiente lámina, tú hablas de que el WACC, el costo promedio ponderado de capital, Weighted Average Cost of Sí, Capital, es igual, apalancado o no apalancado. sí. Como ¿Cómo es si eso? estamos hablando de deuda o sin deuda. Pensaría que más o Claro. menos se mantenía igual que la premisa del rendimiento. No, porque es que una cosa es el rendimiento de los socios, otra cosa es el rendimiento de los activos mínimos que tú exiges promedio. Es que ese es el detalle. Ahí es donde está el detalle. Porque fíjate, aquí estamos hablando de los socios. Es decir, los socios le exigen más a la apalancada que a la no apalancada porque hay más riesgo. Ok, Correcto. chévere, chévere. Entonces ahora viene el WACC. El WACC vimos que es un ponderado. Entonces fíjate lo siguiente, vamos a suponer que la deuda pone el 70% y esto aquí es 70% y por lo tanto los socios ponen el 30%, ¿verdad? Y ahora ¿qué ocurre? Que viene la ponderación entre estos dos, ¿sí? Ah, sí, sí. Bueno, me estaba diciendo Ricardo, no sé si Juan Carlos estaba enterado, creo que sí, no me acuerdo. Eh, Juan Carlos, ellos me pidieron terminar la clase un poco antes porque tienen investigación de operaciones. Entonces, por eso escribe Ricardo allí que vayamos cerrando la clase después de la idea esta que estamos discutiendo. Entonces, aquí, cuando hay deuda, ahora está apalancado, ¿verdad? Voy a ponderar entre el rendimiento que exige la deuda y los socios. Pero voy a forzarlo por el absurdo. Si los socios se quedaran en el mismo rendimiento, en este mismo 37,5, ¿verdad? Y en el ejemplo este a 15, ¿no? El de la deuda. Este WACC, Juan Carlos, te va a dar menor a 37,5, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Porque ahora estás ponderando entre 15 y 37,5, ¿cierto? Correcto. Este WACC te va a dar necesariamente menor a 37,5. Te va a dar menor el número que dé,
no sé, 20, lo que sea. Porque estás ponderando entre dos tasas y es un promedio ponderado. Entonces, claro, el promedio no te puede dar igual al extremo, te tiene que dar entre los dos. ¿Sí? Porque estás ponderando. Entonces, te va a dar menos de 37,5. Primer detalle. Me estarías diciendo entonces que en una empresa apalancada, la apalancada, los accionistas están exigiendo lo mismo que la no apalancada, ¿no? ¿Cierto? O sea, lo primero que estamos ahí, digamos, como obviando, por eso lo quiero demostrar por el absurdo, ¿no? Si yo dejo igual este rendimiento de los accionistas, lo primero que estoy diciendo es, bueno, mira, entonces para ti, con deuda, es lo mismo que sin deuda. No tienes riesgo, pues no estás Sí, viendo riesgo. que no es así, pues incoherente, pues se está Que diciendo no, precisamente lo exacto, contrario. exacto, que no es así. Entonces tú dices, bueno, como ahora tienes deuda, este rendimiento tiene que ser más alto. El de los accionistas tiene que ser más alto. Tiene que ser más alto porque ahora hay deuda. Ahora, ¿cuánto más alto? ¿Cuánto más alto? Aquel número donde, fíjate, si yo voy subiendo este rendimiento de los accionistas, el WACC va a ir subiendo, ¿cierto? ¿No? Matemáticamente. ¿Perdón? Si voy subiendo el rendimiento de los accionistas, el WACC no va subiendo. Sí, claro. Claro, porque estoy dándole a esta variable que está aquí, el rendimiento de los accionistas, le estoy dando mayor valor. Entonces, si la voy subiendo, el WACC también va a ir subiendo, porque es un promedio ponderado. Ahora, pregunto yo, ¿hasta qué número va a subir? Bueno, hasta aquel número donde las dos empresas hagan lo mismo. Porque acuérdate que la premisa es que el valor de la apalancada es igual al valor de la no apalancada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo flujo de caja y si es una perpetuidad tengo que dividir entre una tasa. Y para que esto den igual, las dos tacitas de abajo, o sea, la I de la apalancada tiene que ser igual a la I de la no apalancada. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la I? Es el costo de oportunidad de ese dinero, que no es otra cosa que la ponderación entre el costo de oportunidad de la deuda y el costo de oportunidad de los accionistas. Pues son los que están poniendo los reales, ¿no? Es decir, esa tasa de descuento es el WACC, ¿no? Porque es el costo de oportunidad de los dos que ponen los reales, pero ponderado. Pues. Entonces, vuelvo. Quizá El Rafael, rendimiento de los para accionistas. dejarle algo concreto en el cierre que están pidiendo, conceptualmente hablando, nos podemos quedar con que la empresa va a rendir igual. En todo caso, el rendimiento que va a exigir la empresa es el mismo. En todo caso, para calcularlo, con deuda o sin deuda, digamos. Es decir, estamos hablando de cómo se financia ese proyecto, esa empresa. Pero obviamente al final es el mismo proyecto y rinde igual. Algo así. Claro, fíjate. Lo que pasa es que, acuérdate que venimos de la premisa del valor. Para que estas dos valgan igual, ¿verdad? Y asumimos que las dos tienen el mismo flujo de caja. Entonces, para que eso valga igual, tú tienes que descontarlo en la misma tasa. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces la tasa con la que descuentas en la apalancada es igual a la no apalancada. Pero, digamos, ¿a qué tasa tú descontarías? Tú conceptualmente descuentas el costo de oportunidad del dinero. ¿Por qué? Porque es el rendimiento mínimo que exigen los inversionistas. ¿Y qué es un WACC? Un WACC es el promedio ponderado de los rendimientos que exigen los inversionistas. Es decir, estás ponderando entre lo que exige la deuda y lo que exigen los socios, que son los dos que pueden los reales. Por lo tanto, esa tasa de descuento es justamente el WACC. Por lo tanto, para que las dos empresas valgan lo mismo, ambos WACCs, o sea, el WACC de la no apalancada, de la no apalancada, debe ser igual al de la apalancada, para que valgan lo mismo. Entonces, una cosa es, fíjate que ambos WACCs se hagan iguales, pero no los rendimientos de los accionistas, son distintos.
El rendimiento del accionista es una cosa y el rendimiento del WACC, que es el promedio ponderado de los que ponen el capital, es otra cosa. El de los accionistas sabemos que tiene que ser más alto en la apalancada que en la no apalancada porque hay más riesgo. Pero ¿cuánto más alto? Aquel número tal que ambos WACCs sean distintos, sean iguales. Ambos WACCs sean iguales. Entonces, este rendimiento, digamos, este rendimiento de los accionistas en la apalancada ahora, ¿verdad? Va a ser más alto que en la no apalancada. ¿Y cuánto más alto? Un número que al ponderarse con la deuda, me dé un WACC, ¿verdad? Digamos, como el de la no apalancada. Entonces, claro, lo decíamos el otro día, si vuelvo a la lámina, lo decíamos el otro día en este ejemplo, lo comentaste tú justamente al inicio de esta lámina, lo decíamos aquí, fíjate, sin deuda era 37,5. Claro, sin deuda era 37,5 porque nada más la plata la ponían los accionistas. Sin deuda, los accionistas exigían 37,5 y como ellos eran componían los reales, el WACC era 37,5. Porque es el problema ponderado. Pero al haber deuda, ¿verdad? Los accionistas no le pueden exigir el mismo 37,5. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay más riesgo. Si le exigieran el mismo 37,5, este WACC no puede dar 37,5. Este es el WACC, digamos, de la apalancada. No puede darte 37,5. Te tendría que dar menor, porque estás ponderando. Por lo tanto, este número aquí está malo. Este número no puede ser igual, matemáticamente. Estos dos no pueden ser iguales. Entonces, el rendimiento de los accionistas tiene que ser más alto. El rendimiento de los accionistas tiene que ser en la empresa apalancada, más alto, de modo que el WACC sea igual en las dos empresas, la no apalancada y la apalancada. Esto tiene que ser igual. Entonces, en conclusión, digamos, de la clase para que se puedan ir. Y seguimos mañana. Estas son las tres propuestas de Miller y Modigliani en el primer grupo con los supuestos gloriosos. Primera propuesta, en cuanto al valor. La empresa con deuda vale igual que la empresa sin deuda. Segunda propuesta, bueno, si hay deuda, entonces los accionistas exigen más que en la que no tiene deuda. ¿Por qué? Porque al haber deuda hay más riesgo para los accionistas. Y ahora si veo el WACC es un número distinto al rendimiento de los accionistas. En los accionistas tú estás en los pies de los socios. En el WACC estás en los pies de los dos que ponen los reales, es decir, deuda y socios, y lo estás ponderando según los pesos. Y dicho de otra manera, es el rendimiento mínimo que tú le estás exigiendo a los activos, que son los que producen los flujos de caja, ¿verdad? Es el rendimiento mínimo para compensar a esos dos personajes, al que prestó y al que entró por el lado de los socios, por el patrimonio. Entonces, en cuanto al WACC, ambos, el WACC de la apalancada tiene que ser igual a la no apalancada. ¿Por qué? Porque si son distintos, entonces estás violando ya un principio y no valdrían lo mismo. O sea, si los dos WACCs son distintos, las dos empresas no valen igual. Es como si yo te dijera, bueno, el rendimiento mínimo de los activos en la empresa A, o sea, con deuda, es 30%. Y sin deuda, es distinto. O sea, si es distinto el WACC, entonces las dos empresas no valen igual. Porque estamos diciendo
que en esto, de nuevo, no perdamos de vista los supuestos. Si el flujo de caja de ambas es perpetuo e igualito para siempre, entonces necesariamente el WACC de ambas tiene que ser igual. ¿Para qué? Porque estoy partiendo del principio de que ambas empresas valen igual, con deuda y sin deuda. ¿Y por qué valen igual con deuda y sin deuda? Valen igual porque en esa lista de supuestos, ¿verdad? Gloriosos, bueno, los flujos de caja son los mismos, la tasa de riesgo para todo, no hay asimetría de información, no hay impuestos, todo lo que dijimos, qué sé yo. Toda la lista de supuestos. Bueno, si quieren vamos a cerrar la clase para que se puedan ir tranquilos. Y bueno, nada, seguimos mañana. ¿Alguna duda, comentario? Mucho éxito en investigación de operaciones. No sé, ¿alguna duda, comentario de cierre? No, profe, buenísimo. ¿Seguimos mañana entonces? Sí, señor, Dios mediante. Juan Carlos. No. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, muchachos. Seguimos entonces mañana, Dios quiere. Hasta luego, Muchas profe, gracias, muchas profe. Nos gracias. vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Apago aquí para que se puedan ir.